Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este reportaje especial que voy a hacer gracias a la sugerencia de uno de nuestros suscriptores. Estaré dejando su mensaje por acá, así que muchas gracias Steve Salguero por recomendar este contenido. Me parece adecuado traer este contenido porque no sé si recuerdan, hace poco pasó el caso de Daikerlis y estos casos tienen ciertas similitudes, pero eso lo dejaré para más adelante. Vamos al caso que nos compete. Carlos Arteaga, un joven venezolano de 21 años, perdió la vida al ser atropellado por un conductor que estaba en estado de ebriedad. Este accidente ocurrió alrededor de las 9 de la noche. Lugar exacto del hecho: Interestatal 444, al sur de Denver Avenue, Tulsa, Oklahoma. La víctima, Carlos Arteaga, de tan solo 21 años, falleció en el lugar. Félix Aguilar, de 28 años, está hospitalizado en estado crítico. El conductor, James Bates Delton, disculpen si no lo pronuncio correctamente, de 64 años de edad, iba conduciendo su Chevy en sentido contrario y bajo un comprobado estado de ebriedad. Según el reporte oficial, James Bass conducía en estado de ebriedad y en dirección contraria cuando embistió a los dos motociclistas venezolanos. El impacto fue tan letal y brutal para Carlos y Félix que los dejó, uno gravemente herido y el otro fallecido. ¿Cuáles fueron las acciones legales? ¿Cuál fue la reacción pública? Como era de esperarse, James Bass fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio en primer grado y conducir bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, fue liberado bajo fianza, lo que ha generado una ola de reclamos e indignación entre los familiares y amigos. ¿Quién era Carlos Arteaga? Era un joven trabajador residente de Broken Arrow, conocido por su carisma, humildad y pasión por las motos. No era un motopirueta, no vayas por ahí. Era una persona que se dedicaba profesionalmente a la pasión por el motociclismo. Aclaro esto porque no quiero confusiones en los comentarios. Emigró buscando un mejor lugar para vivir, un futuro mucho mejor para él y su familia. La familia de Carlos organizó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para el funeral, el cual les dejaré anclado en la descripción de este video. La comunidad migrante ha mostrado un apoyo masivo y exigen que este crimen no quede impune. Esta tragedia recuerda el caso reciente de Daikerlis, una joven venezolana involucrada en otro accidente fatal. Durante unas vacaciones, Daikerlis conducía una moto acuática cuando impactó fatalmente a una joven estadounidense de tan solo 18 años. La joven murió al instante y Daikerlis ahora enfrenta cargos en Estados Unidos y una investigación internacional. Ambos casos, aunque opuestos en roles, víctimas y causantes, muestran una misma verdad: las tragedias no tienen nacionalidad. Muchos se llenaban la boca al cubrir la noticia de Daikerlis, expresando la gran irresponsabilidad por la cultura de ser venezolana, que este accidente no era tal, que era culpa de la crianza y de ser venezolana, que solamente los venezolanos se emborrachan y cometen imprudencias y accidentes muy graves. No, amigos, no es así. Eso no es de un país. Como lo pueden ver, en Estados Unidos también hay personas que beben, se emborrachan y cometen accidentes. Es muy simple, es muy fácil de ver. Pero claro, como el venezolano es el que está ahora en boca de todos, es muy fácil hacer una matriz de opinión para desprestigiar a toda una nacionalidad, incluso llegando al punto de que el gobernador de Texas llegara a exigir la pena de muerte para esta chica. Pero entonces, claro, como él es estadounidense, vamos, sal bajo fianza, tranquilo, no pasa nada, después lo arreglamos. Hoy traemos un perfecto ejemplo de justos pagamos por pecadores. ¿Por qué? Pasó algo terrible, algo triste, algo lamentable, donde dos muchachos, uno de ellos perdió la vida y el otro quedó gravemente herido. ¿Por qué justos pagan por pecadores esta vez? Porque estos dos muchachos de bien, de nacionalidad venezolana, no se le está dando importancia en lo absoluto en lo que ocurrió. Ni viralización, ni... Me costó encontrar en las noticias sobre esto. Me costó, o sea, no, literalmente, no estoy mintiendo. Encontré más cosas en TikTok que en las noticias. Porque nadie está hablando de esta tragedia. ¿Será porque el responsable es un ciudadano americano? Quédate que aquí te lo cuento. El hecho ocurrió en Tulsa, Oklahoma. Un conductor ciudadano americano de 64 años, James Bass, manejaba ebrio en sentido contrario por la autopista.
Benz atropelló a dos motociclistas venezolanos, Carlos Arteaga de 21 años, quien murió en el acto, y el otro joven permanece hospitalizado en estado crítico. El responsable fue arrestado por homicidio y DUI. El hecho ocurrió la noche del 1 de junio y ha causado indignación en toda la comunidad venezolana. Exigen justicia y más controles para evitar tragedias. El impacto fue tan fuerte que uno de los vehículos quedó totalmente destrozado. Y la pregunta es, ¿vale menos una vida por ser migrante? Te leo en los comentarios, dale like y comparte. Dos jóvenes venezolanos en Estados Unidos están incluidos en un caso muy turbio que acaba de pasar en ese puente. Y es que al parecer hasta a una persona le faltan extremidades por lo que sucedió tan horrible. Este monstruo que ustedes ven ahí en Oklahoma, exactamente en Tulsa, decidió meterse en contravía por dentro de ese puente y venían estos dos jóvenes, originarios de Venezuela, jóvenes de bien, trabajadores, y se encontraron de frente con el carro de James Delton Bass, un ciudadano americano que en el lugar fue capturado por haber desvivido a uno de los jóvenes y al otro por el impacto tan fuerte. Una de sus extremidades fue desprendida. Si eres una persona latina o eres venezolano, ayúdame a compartir esta noticia, ya que uno no sabe que de pronto este señor pueda salir libre bajo fianza. Lamentablemente fue desvivido Carlos Arteaga por el impacto tan fuerte que causó este irresponsable, que admitió haberse tomado entre 15 y 14 copillas y estaba pasado de traguitos. Félix Aguilar se encuentra en este momento debatiendo su vida en un hospital. Ahí pueden ver ustedes cómo le quedaron las motos a estos dos jóvenes que estaban en Tulsa, Oklahoma. Si quieres apoyarlos, en mi perfil, en el primer comentario dejaré la línea de recaudación de esto, ya que no puedo compartirlo libremente por estas plataformas. Este señor está plenamente confirmado y acusado por desvivir a esta persona con unos cargos bastante fuertes que le han colocado las autoridades, y también por conducir bajo la influencia de los traguillos. Qué triste que dos latinos venezolanos sufran esto en los Estados Unidos, un país que le brinda la posibilidad de avanzar, de seguir adelante y de crecer, y que nunca se imaginarían que se encontrarían de frente con este ciudadano americano irresponsable que desvivió a Carlos y tiene en un hospital a Félix. Mi gente, ayúdenme a compartir para que esto no quede en el olvido, por favor se los pido. ¿Qué opinas de esto tan terrible? Déjenmelo en los comentarios. No, amigo, la justicia es igual para todos. Igual el hecho sucedió y personas salieron lastimadas o incluso muertas. El caso de Arteaga no es solo una noticia, es un llamado de atención para poder valorar la vida mucho más, muchachos. Así como había mucha gente, mismos venezolanos, exigiendo justicia en el caso de Daikerlis, espero que existan muchas voces y muchos venezolanos exigiendo justicia para Arteaga, porque las condiciones son las mismas. Una persona bajo estado de ebriedad causó el fallecimiento de otra manejando un vehículo. Simple como eso. No solamente son migrantes, son personas.